Hola, este es el video número 3 del diseño de una vivienda de 4 pisos con losa de viguetas pretensadas en CiPeCAD. Anteriormente habíamos visto algunos conceptos básicos de las viguetas pretensadas en algunas fichas técnicas y manuales que nos otorgan las empresas de viguetas. Ahora nos toca definir modelar en CiPeCAD. Antes de eso debemos definir las dimensiones de nuestra losa de viguetas pretensadas. Como estamos en Bolivia, vamos a utilizar la ficha técnica de la empresa Pretensa de Bolivia. Recordemos, tenemos dos recomendaciones. La primera nos dice usar esta primera recomendación cuando tengamos cargas vivas menores a 300 kg metro cuadrado y una separación entre eje y eje de viguetas de 50 centímetros. La segunda recomendación nos dice usar para cargas vivas menores a 400 kg metro cuadrado y para una separación de 40 centímetros entre eje y eje de viguetas. Bien, si recordamos un momento, nosotros hemos utilizado unas cargas vivas de 200 kg metro cuadrado en este ejemplo. Por lo tanto, vamos a utilizar la primera recomendación. Esta primera recomendación tiene dos ecuaciones. La primera nos dice D, que viene a ser la altura total de la losa, es igual a L entre 30 para longitudes menores a 5 metros. Y la otra es D igual a L entre 25 para longitudes mayores a 5 metros. Lo que debemos hacer ahora es calcular la longitud de nuestras viguetas. Para eso vamos a utilizar esta herramienta, cotas, aceptar. Y vamos a medir a partir de esta cara de la viga a esta cara de la viga. Un aproximado 3,55. ¿Sí? Pero recordemos que la vigueta debe estar apoyada por lo menos 5 centímetros dentro de la viga. 5 acá, tenemos 10. Entonces 3,65. Vamos a anotar esto entonces por acá. Acá está 3,65 y yo lo he redondeado a 3,7. De la misma manera vamos a medir la longitud de nuestra vigueta en este sentido y también para esta otra losa. Tenemos como resultado lo siguiente. Fíjense, en este otro sentido tenemos la longitud de nuestra vigueta de 4,8 metros. Acá 3,9 metros y acá va a ser la misma. Entonces vamos a utilizar estos dos paños o estas dos losas como ejemplo porque son las más críticas. Entonces, fíjense que todas las dimensiones son menores a 5 metros. Por lo tanto, vamos a utilizar la primera ecuación. Bien, utilizando la ecuación entonces de L entre 30, tenemos lo siguiente. 370 dividido entre 30, esto nos da un valor de 12,33 centímetros. Acá yo le he puesto 15, pero ¿por qué? Vamos a revisar nuevamente las características de nuestras viguetas pretensadas. Fíjense, a este lado tenemos viguetas simples y a este lado tenemos viguetas dobles. Vamos a utilizar viguetas simples, por lo tanto nos vamos a ubicar en la parte izquierda de esta tabla. Fíjense, acá nos indica la altura total de nuestra losa y el mínimo es de 15 centímetros. Luego le sigue 17, 20, 22, 25, 27 y 30 centímetros. Según cálculos, acá nos salía una altura de 12,33 centímetros, pero el mínimo ya vimos que es de 15 centímetros. Lo mismo hacemos para esta longitud de viguetas de 3,9 metros. Así obtenemos una altura de 15 centímetros que es el mínimo. Si quisiéramos utilizar las viguetas en el sentido más largo, que tiene una longitud de 4,8 metros, tendríamos una altura de 17 centímetros de losa. Ahora, podemos utilizar diferentes espesores de losa, por ejemplo, acá 15, 15, 15, 15, acá 17, 17, pero no es muy conveniente. Y para ser más ordenados y además estar del lado de la seguridad, vamos a utilizar la altura de losa más crítica que vendría a ser 17 centímetros. Vamos a nuestra tabla de losa de viguetas entonces y vamos a ir marcando las características de nuestra losa de viguetas pretensadas. Primeramente vamos a utilizar una longitud de eje a eje de viguetas de 50 centímetros.
El complemento o plastoformo tendrá una altura de 12 centímetros, la carpeta de compresión de 5, dándonos una altura total de 17 centímetros. Vamos marcando también las otras características como ser el peso propio, la cantidad de viguetas, el número de piezas y el volumen de hormigón por metro cuadrado. Pasemos ahora a definir la losa de viguetas en SIPECAD. Nos vamos a la pestaña de losas, gestión de losas, entrar losa, losa de viguetas, acá la segunda opción, losa de viguetas pretensadas. Le damos a crear nuevo. En referencia vamos a anotar la altura de nuestra losa, que es de 17 centímetros. En espesor de capa de compresión, si nos fijamos la ficha técnica, tenemos 5 centímetros. Acá en altura de la bovedilla, casetón o complemento, según la ficha técnica, tenemos 12 centímetros, dándonos un total de 17 centímetros. En intereje, que vendría a ser la distancia de eje y eje entre viguetas, tenemos 50 centímetros. Anotamos. Y acá donde dice ancho del nervio D, si nos fijamos el esquema, se refiere al ancho del alma de esta sección T invertida. Revisemos un momento la ficha técnica. ¿Cuánto es esta distancia? No nos dice, pero aproximadamente son 5 centímetros. Entonces vamos a anotar acá 5 centímetros. Nos manda un mensaje de advertencia y nos dice el valor del ancho del nervio D debe estar entre 8 y 40 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta misma duda tenía un suscriptor y me escribió en el anterior video y nos dice: disculpe, ¿cómo creas las viguetas en el SIPE? A mí no me deja poner un alma menor a 8 centímetros. En Bolivia las viguetas tienen otras dimensiones. Bien, googleando un poco encontré la solución. En esta página soloarquitectura.com, este usuario dice: al crear una losa de viguetas alivianadas genérica, advierto desde ya hace un tiempo que el ancho del nervio al que se refiere el editor de viguetas de hormigón con la letra D es el espesor del nervio vertical de la vigueta, cuando para la disposición gráfica el ancho que interviene en tal caso para calcular el intereje es el que corresponde a la medida horizontal en la parte plana de la superficie de apoyo de la vigueta, como se muestra en la figura en color rojo. Dice: ¿se podría corregir esto? Lo planteo porque generalmente induce a errores. Más abajo, este usuario, que es una de las grandes cabezas del SIPECAD, le responde: yo no veo el error si tienes claro que lo que importa a nivel gráfico es el intereje, que no lo calcula, sino es un dato que tú aportas. Otro usuario responde: el ancho que interviene para disponer las viguetas cuando son dobles o triples es el ancho de la base, aproximadamente 12 centímetros, y no el ancho del nervio vertical, que generalmente no superan los 5 centímetros. Más abajo, Castelar responde: sí, entiendo, pero la solución temporal es poner como ancho del nervio el ancho de la base de la vigueta, pues falta definir ese dato en la ficha. Bien, ya tenemos la solución entonces, pero vamos a hacer un ejemplo para comprender mucho mejor esos comentarios. Acá en ancho del nervio D vamos a colocar el mínimo que nos permite el programa, que es de 8 centímetros. Lo demás lo dejamos por defecto. Vamos a darle a aceptar, aceptar, damos clic en la losa y le decimos que las viguetas serán paralelas a esta viga. Inicialmente lo que nos muestra son los ejes de las viguetas. Y nosotros habíamos definido una distancia entre eje y eje de 50 centímetros. Al parecer no habría ningún error porque no está afectando en nada el ancho del nervio D que habíamos definido como 8. El problema surge cuando nosotros modelamos viguetas dobles. Acá, por ejemplo, vamos a darle entrar vigueta doble. Por ejemplo, acá, acá y acá. Ahora lo que vamos a hacer va a ser imprimir este plano. Le decimos en AutoCAD DWG y le damos a aceptar. Ya tengo acá ese plano y vamos a medir cuánto es esta distancia de eje y eje entre viguetas. De acá a acá tenemos 50 centímetros como habíamos definido. Y ahora vamos a medir cuánto es la distancia entre eje y eje de esta vigueta doble.
clic acá y tenemos 8 centímetros. Y esto no es así. Debe ser 10 centímetros. Entonces aquí está el problema. Volvemos a ZipPCAD y debemos poner entonces acá donde dice ancho del nervio 10 centímetros, como nos indica en la ficha técnica. Pasemos ahora a ver el ancho longitudinal del complemento. Nos dice que debe estar entre un ancho de 10 y 100 centímetros. Como vamos a usar un complemento de plastoformo, vamos a utilizar un ancho de 100 centímetros, que es un ancho comercial. Acá en incremento del ancho del nervio vamos a utilizar la ayuda de ZipPCAD. Y nos dice aquí en la parte de abajo, para bloque aligerante de hormigón 3 centímetros, bloque aligerante de cerámica 0 centímetros, y para bloque aligerante de poliestireno o plastoformo 0 centímetros. Este último es el que vamos a utilizar, entonces colocamos acá 0 centímetros. Pasemos ahora a la parte donde dice volumen de hormigón. Si no marcamos esta casilla, el programa va a calcular aproximadamente el volumen de hormigón con la geometría que hemos definido anteriormente. Pero nosotros tenemos este dato en la ficha técnica, y es de 0.059 metros cúbicos por metro cuadrado. Entonces acá vamos a marcar y vamos a anotar, era 0.059. Marcamos 0.059 metros cúbicos por cada metro cuadrado. Acá en tipo de bovedilla, recuerden, tenemos de hormigón, de cerámica y de poliestireno. Como estamos utilizando el poliestireno, lo más lógico sería seleccionar esta casilla. De la misma manera, ZipPCAD nos va a proporcionar un peso superficial para vigueta simple y para vigueta doble. El simple es el que nos interesa. Fíjense, ZipPCAD calcula 200 kilogramos por metro cuadrado, pero también tenemos este dato. Este dato lo tenemos acá en peso propio y tenemos 179 kilogramos metro cuadrado. Entonces, si nosotros queremos variar este valor, debemos seleccionar acá genérica y le vamos a asignar el valor que viene en la ficha técnica, que sería 0.179 tonelada por metro cuadrado. Acá donde dice comprobación de la flecha, seleccionamos como vigueta pretensada. Acá en rigidez fisurada, vamos a guiarnos nuevamente de la ayuda de ZipPCAD, que nos dice, en el caso de viguetas armadas, el programa calcula la cuantía necesaria para soportar el momento positivo de la vigueta. Con dicho valor, calcula la inercia fisurada aproximada. Para viguetas pretensadas, la aproximación anterior no es posible, ya que el comportamiento de este tipo de viguetas es totalmente diferente, pudiendo incluso darse el caso de que la inercia fisurada sea prácticamente igual a la bruta, debido al efecto del pretensado. En este caso, el programa permite la introducción por parte del usuario del valor de la inercia fisurada como porcentaje de la inercia bruta. Consultando fichas de fabricantes, se comprueba que dicho porcentaje oscila entre 50% y el 100% en los casos más usuales. Bien, entonces nosotros vamos a considerar un 100% que vendría a ser el caso más favorable para nosotros. Esto en relación a la flecha. Recordemos que por el pretensado las viguetas tienen una contraflecha inicial. Esta contraflecha no la considera el programa. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer es colocar acá el 100% de la rigidez fisurada para no tener unas deformaciones excesivas en nuestras viguetas. Vamos a darle a aceptar. Acá en entrada de la viga vamos a seleccionar 5 centímetros, que es la distancia que se va a apoyar la vigueta dentro de la viga. Acá en tipo de vigueta seleccionamos simple. Acá seleccionamos paralelas a una viga y le damos a aceptar. Y vamos a ir modelando. Seleccionamos acá y por ejemplo vamos a decirle que todas las viguetas inicialmente tengan un sentido paralelo a esta viga. Lo mismo acá, acá. Para los volados vamos a colocar las viguetas paralelas a estas vigas. Acá, lo mismo acá.
En este caso vamos a colocar la vigueta paralela a esta viga. En unos momentos vamos a explicar por qué. Para este volado con geometría irregular vamos a utilizar losa maciza. Así que vamos a darle clic derecho, losas macizas. Como estamos utilizando una altura de 17 centímetros de las viguetas, vamos a mantener esta altura acá. Una losa maciza de 17 centímetros. Seleccionamos y le decimos que el armado será paralelo y perpendicular a esta viga. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Ahí está. Nos falta modelar ahora el hueco de la escalera y el hueco del tragaluz. Vamos a activar un momento la plantilla con F4. Ahí está. Primeramente el hueco de la escalera. Vamos a entrar viga y seleccionamos una sección de 15 por 40. Le damos a aceptar. Venimos a las capturas de planillas y marcamos el más cercano. Ahí está, y empezamos a modelar. Fíjense que se está modelando a partir del centro, entonces debemos cambiar acá. Clic ahí, entonces voy a empezar desde abajo. Clic ahí, ahí. Ya tenemos la viga. Lo mismo para el hueco del tragaluz. Clic ahí y ya está. Clic ahí y ya está. Ahora me faltaba acá el apoyo de la escalera. Lo que puedo hacer acá es, fíjense, voy a desactivar un momento la plantilla con F4. Voy a extender esta viga hasta acá. Voy a activar ahora la plantilla. Fíjense que esta viga coincide perfectamente con el apoyo de la escalera. F4 nuevamente y nos queda extender las vigas que van a generar el hueco de la escalera. Lo mismo acá. Extiendo y ahora voy a eliminar este restante. Acá le voy a asignar el hueco y acá también. Si se dan cuenta, evité que las viguetas estén en el voladizo. A pesar que en la ficha técnica nos indica que las viguetas pueden trabajar en voladizo siempre y cuando tengan su refuerzo, es conveniente que las viguetas trabajen como simplemente apoyadas. Pero en este caso, fíjense que si yo colocara en este sentido o en el otro sentido, de igual manera va a volar esta vigueta. Entonces a mí me conviene que vuele en el lado más pequeño o en el tramo más corto de las viguetas. Es por eso que decidí que las viguetas estén paralelas a esta viga. Por último, voy a darle a calcular, comprobar la geometría de todos los grupos para saber si he modelado correctamente. No hay ningún aviso, entonces todo está ok. Bien, vamos a concluir hasta acá el video y nos vemos en una siguiente oportunidad.